100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Avelino Saldarriaga, el médico empresario. En 1951, la familia Saldarriaga Gaviria vivía en esa pequeña población enclavada en el suroccidente del valle de Aburrá llamada Itagüí. Los padres de esta familia eran Avelino Saldarriaga Estrada y María Rafaela Gaviria Uribe y 6 hijos: Pastora, Eugenio, Zoraida, Candelaria, Jesús y Dolores, con edades entre los 11 y los 3 años. Don Avelino era hacendado y sus hijos Eugenio y Zoraida estaban en la escuela, lo que indica que era una familia medianamente acomodada, pues para el censo de población de 1851 la mayor parte de la población estaba dedicada a las labores rurales. 26 hacendados y 908 agricultores. La población urbana era escasa: 2 sacerdotes, 33 comerciantes y 11 arrieros. No obstante, ya se percibía el interés por la educación de los niños. El mismo censo contó 55 niños en la escuela, entre los que se encontraban los hijos de Avelino y María Rafaela, y 20 estudiantes de secundaria. Después nacieron Luis María, 1855, y Avelino, el octavo hijo, nuestro empresario de hoy, el 25 de agosto de 1858. La familia de nuestro personaje derivaba su sustento de la producción panelera, de manera que el joven Avelino creció disfrutando del olor de las mieles en los trapiches, de la caña y del laboreo de la panela. De esta familia panelera conocemos poco, solo el gusto del patriarca Avelino Saldarriaga Estrada por los gallos de pelea. Dicen los apuntes de la Sociedad de Mejoras Públicas de este municipio que siempre tuvo al frente de su casa un gallo amarrado con cabulla, al que él mismo alimentaba con granos de maíz conforme a las reglas de las peleas, y velaba por el cuidado de las espuelas para el combate. Era tal el cariño que sentía para con estos animales que en los días previos a su muerte amarró el gallo a la cama para escucharlo cantar por última vez. Los estudios de Avelino Saldarriaga. En los años de infancia de Avelino Saldarriaga, es decir, segunda mitad del siglo XIX, era muy usual que los padres encargaran a uno de los hijos mayores la enseñanza de las primeras letras a los menores. Y Avelino no escapó a esta suerte. Aprendió de su hermana Pastora la escritura y la lectura antes de entrar a la escuela municipal de Itagüí. Finalizada la primaria, pasó a estudiar al Colegio del Estado, como se llamaba entonces la Universidad de Antioquia, y allí alcanzó el título de bachiller en 1875, cuando contaba con 17 años. Era la década de 1870, y el liberal Tomás Cipriano de Mosquera, como presidente, lideraba la idea de una universidad laica de carácter nacional. Lo cuenta Víctor Álvarez, historiador. Uno de los productos de
el régimen liberal después de Mosquera, o más con mayor precisión, a partir de Mosquera, fue la idea de crear una universidad nacional. Y obviamente eso significaba, de acuerdo a los criterios de esos dirigentes liberales, una universidad laica, en donde no tuviera injerencia la Iglesia. Y también, como puede suponerse, controlada principalmente por los principios del Partido Liberal. Casi uno podría decir que todo el que estudió en esa universidad terminó identificándose con los ideales del Partido Liberal, por lo menos entre 1864 y 1880. En Antioquia, la respuesta de los dirigentes de la época fue argumentar que no mandaban sus hijos a Bogotá. Recordemos que eran principalmente conservadores y el argumento que se inventaron era muy divertido. Bogotá está muy lejos y no podemos controlar cómo discurre la vida de nuestros hijos, entonces preferimos fortalecer la Universidad de Antioquia, que eso fue lo que hicieron, creando las carreras de ingeniería, medicina, al lado de los estudios de derecho. Aunque ya se habían abierto los estudios de medicina en la Universidad de Antioquia, y precisamente en 1875 se graduaban allí los primeros médicos, Avelino Saldarriaga fue enviado a Bogotá con la intención de estudiar medicina en la Universidad Nacional y aprovechar precisamente una de estas becas ofrecidas por el gobierno a los jóvenes del país. De allí que los padres de Avelino serían pues unos de los pocos de la época que se arriesgarían a mandar a sus hijos a una universidad donde se difundían y alimentaban las ideas liberales. Continúa el historiador Víctor Álvarez. Don Avelino hace parte de ese grupo de jóvenes que fueron a Bogotá, casi todos becados por el gobierno central, a adelantar estudios. Y obviamente con él otros jóvenes de la época que se desplazaron allá. Uno de sus compañeros en Bogotá fue precisamente Rafael Uribe Uribe, que había iniciado estudios aquí en la Universidad de Antioquia. Aquí era estudiante por allá en el año de 1856, un poco más tarde, 1863, 64, y luego se va a culminar sus estudios en Bogotá. Casi que uno puede identificar en el caso de esos jóvenes antioqueños como una especie de corriente familiar y política distinta a la que está prevaleciendo en Antioquia después de 1864, cuando triunfa Berrío. Avelino adelantaba en la Universidad Nacional su primer año de estudios médicos cuando la revolución de 1876 a 1878 le obligó a suspenderlos. Su graduación como médico cirujano debió esperar hasta 1882. De sus años universitarios, sus biógrafos destacan dos hechos importantes. Su brillante desempeño académico, al punto de ser premiado con un libro de Alejandro von Humboldt y una dedicatoria del entonces presidente de la República, Manuel Murillo Toro, y ser el compañero de habitación de Rafael Uribe Uribe, amistad que luego se haría más notoria en la Guerra de los 1000 días, como lo señala nuestro historiador. Recordemos que la Guerra de los 1000 días es el resultado de una rebelión liberal contra el gobierno conservador. Y entonces, conseguir soldados, provisiones, armar los ejércitos liberales, significa contar con el apoyo de los simpatizantes del Partido Liberal en los distintos lugares del país. Pues bien, don Avelino, como buen liberal y como médico, se vinculó a la guerra para poner sus servicios médicos al servicio de su partido y del bando liberal. Pero del fuego y del odio de la Guerra de los 1000 días, retrocedamos nuevamente a la década de 1880. Terminada la universidad, Avelino comienza a pensar en serio en volver realidad sus sueños empresariales. Sueños que, en su caso, conjugaban ideas científicas con propósitos comerciales. Un caso extraño en una sociedad que estaba lejos de conceptos, hoy comunes, como higiene sanitaria, salubridad, entre otros. Sería el momento de su primer viaje a Europa y allí se infectaría con el virus de hacer industria. Ciencia para hacer empresa.
El médico Avelino Saldarriaga hizo parte de algunos intelectuales, hombres de ciencia y comerciantes del siglo XIX que, interesados en la construcción y desarrollo de la naciente nación colombiana, quisieron semejar al país a ciertas naciones europeas. Consideraban que el período colonial había sumergido a la América española en un atraso con respecto del mundo occidental. Inglaterra y Francia concentraron la atención de estos hombres y comenzaron a entablar relaciones comerciales con estos países. Viajaron con frecuencia para traer costumbres, mercancías y conocimientos académicos y científicos. Si examinamos la vida de Avelino Saldarriaga Gaviria, 1858-1929, podemos decir que fue uno de los primeros antioqueños que se valieron de la ciencia para hacer empresa. Aprovechó sus conocimientos químicos y prestó especial atención a unas simples necesidades sociales, elementos suficientes para ver la oportunidad de establecer en Antioquia una fábrica de velas y jabones, con componentes químicos, y dejar así el uso de productos tradicionales que por su estado casi natural no eran eficientes. Viaja entonces a París para ampliar sus estudios médicos, ya que en este lugar se concentraba buena parte de los adelantos científicos de ese siglo. No obstante, a su arribo al viejo continente dejó relegados los estudios que motivaron el viaje ante el asombro que le produjo conocer las industrias de los puertos mediterráneos, en especial las fábricas de jabón y velas esteáricas, a base de una sustancia blanca, insípida e insalubre en agua, de la ciudad de Marsella, donde permaneció desde 1882 a 1884. Allí obtuvo los secretos químicos necesarios para la elaboración de estos productos y retornó a Colombia con el ánimo de establecer una industria similar en el Valle de Aburrá. ¿Cómo fue su regreso y qué pudo hacer con sus conocimientos en Colombia? Lo sabremos en el siguiente segmento. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El regreso al país de uno de los pioneros del concepto de salud pública. El viaje de Avelino Saldarriaga a Francia hizo que dejara a un lado la práctica médica. Solo en contadas ocasiones ejerció su profesión, sacando algunos ratos para recetar en forma gratuita a los pobres de Itagüí. Si bien nuestro empresario no ejerció la medicina, sí contribuyó a la formación de nuevos doctores al desempeñarse como profesor de biología, química orgánica e inorgánica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en los años 1901, 1904 y 1905, con un sueldo de 40 pesos que donaba para la dotación del laboratorio. Pero quizá una de las facetas que con mayor énfasis merece destacarse del Avelino médico fue la divulgación preventiva sobre el contagio de la tuberculosis que, a mediados de la década de 1920, amenazaba con una rápida propagación por el aumento de personas portadoras de este mal. El doctor Saldarriaga se creyó en la obligación de informar a la gente del común sobre las nociones higiénicas y preventivas de este mal, pues había realizado investigaciones sobre la forma de combatir la misma en otro de sus viajes a Francia en 1919. No es exagerado afirmar que este consentido hijo de Itagüí fue uno de los primeros en hablar de un modo no individual de la enfermedad y darle un carácter de problema público de salud. Después de muchos años de ejercicio profesional y de formación médica, don Avelino se hizo muy sensible a la relación entre medicina y sociedad, y eso es una novedad para la época. Hasta entonces la idea era la medicina y el individuo. Las enfermedades eran de los individuos, no de la sociedad. Y es de los primeros en pensar que existe una relación entre contexto social, circunstancias colectivas de vida y salud o enfermedad. Y por eso la preocupación por cosas como la disponibilidad de aguas, como las necesidades de alcantarillado, la importancia de los acueductos, la importancia de tener como un espacio colectivo de vida que garantice mejores condiciones de salud y que prevenga las enfermedades. Esa es exactamente la misma noción que ya bien avanzado el siglo XX designamos como la salud pública y las preocupaciones por salud pública. Pero decirlo en el siglo XX es muy sencillo. Decirlo comenzando ese siglo es hablar de una cosa bastante novedosa y muy importante para el desarrollo futuro de la vida urbana.
Y la forma que escogió para alertar y dar recomendaciones fue a través de 4 escritos publicados en el periódico El Heraldo de Antioquia en febrero de 1928. Primero escribió un artículo llamado Curabilidad de la tisis, en el que argumenta: la tuberculosis no solo es curable por medio de la higiene y de los cuidados médicos, sino que se cura espontáneamente en algunos casos. Sin embargo, se hace necesario el aislamiento de los enfermos para evitar la propagación. En el segundo artículo trató las condiciones higiénicas de las casas que se construían por la época en la ciudad de Medellín. Seguramente Saldarriaga hablaba de las casas hechas por compañías constructoras ante la necesidad que generó la migración de los pueblerinos antioqueños a la capital del departamento, atraídos por el trabajo en las industrias. A estas viviendas las consideró pequeñas, hasta el punto de decir que no exageraba cuando afirmaba que aire exhalado por los albañiles quedaba atrapado por siempre en el interior, al no contar con la ventilación suficiente, lo cual facilitaba la adquisición de enfermedades. En el tercer texto, La tuberculosis es contagiosa, explicó: la tuberculosis no es hereditaria como creen algunos. Esta se contrae por el contacto directo con personas infectadas. Por eso es necesario separar a los enfermos de los sanos, siendo imperativo adquirir buenos hábitos de higiene. Y desterrar entre todos actos como el de escupir en lugares públicos, no solo como muestra de incultura, sino también por atentar contra la salud misma de la sociedad. Y en su cuarto y último escrito sobre la tuberculosis, Avelino Saldarriaga cuestiona las medidas empleadas por la ciudad de Medellín para combatir la enfermedad. Según él, el distrito de Medellín compró una casa para aislar a los tuberculosos, pero es más bien un moridero o un matadero anticristiano. Las autoridades escuchan la voz de este llamado y se ven en la necesidad de planear la construcción de un nuevo sanatorio que llevara el nombre de La María. Saldarriaga opinó que el sitio destinado para tal efecto podía servir, pero debía tener todas las comodidades higiénicas que para el caso serían muros y pisos de materiales lavables, muebles metálicos para una fácil limpieza, una buena desinfección de las ropas y servicio de rayos X como único medio para detectar neumotórax. En su opinión, el papel profiláctico de los sanatorios para nuestras comunidades es inmenso, porque los que devuelven curados a la sociedad y los que sucumben no esparcen el contagio. En los meses posteriores a la publicación de los anteriores escritos, Avelino Saldarriaga le regaló al Hospital La María de Medellín un neumotórax artificial. Enseñó su manejo y tratamiento de modo gratuito a los médicos de dicha institución. De médico a empresario. Como dijimos, en su estadía en Francia, Avelino dominó el proceso industrial de la fabricación de jabones y velas hechas a partir de grasas de res que no ahumaban ni dejaban olor a rancio, llamadas esteáricas, y para esto ingresó en una fábrica marsellesa dejando de lado sus estudios médicos. Según dicen los testimonios familiares, Avelino escondió y disfrazó su título de médico cirujano y se colocó como simple obrero en la fábrica de jabones para poder captar el más mínimo detalle del proceso industrial. De día era obrero y en las noches se dedicaba al estudio de la química hasta que dominó la materia. El 4 de abril de 1884, con la ayuda de su amigo Fidel Cano, quien se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental, Avelino Saldarriaga presentó un proyecto de ley que le concediera el privilegio o permiso exclusivo para la fabricación de estearina y de velas esteáricas, idea que fue aprobada en primer debate por unanimidad. 24 días más tarde, en un segundo debate, quedan estipuladas las condiciones definitivas del privilegio, que tendría una duración de 10 años, comenzando desde el año de 1885, fecha en la cual debería estar montada la fábrica. También se estipuló que el precio de los productos lo fijaría el Poder Ejecutivo y sería por lo menos 25% más bajo que los de su misma clase importados del extranjero. La ayuda de la Asamblea fue más que notoria. También exoneró de impuestos a las materias primas para su fabricación. Don Avelino procede a importar los hornos necesarios para el montaje de la fábrica y por fin echa a rodar su sueño: producir jabones y velas en su tierra con desarrollos extranjeros. Conseguir la aceptación de las velas esteáricas no fue inconveniente, pues su duración, luminosidad y falta de olor opacaron las olorosas velas de sebo que apestaban el ambiente con su sola exhibición.
Pero el jabón de estearina, también conocido como jabón de Marsella, sí presentó dificultades en su acogida al enfrentarse al hasta entonces conocido y tradicional jabón de la tierra. Se propagó el rumor de que este jabón de color blanco producía lepra. Pero a pesar de esta afirmación, el producto fue ganando adeptos entre las lavanderas de los ríos que conocieron las ventajas del nuevo jabón. Para lograr un consumo masivo, el doctor Avelino desarrolló una verdadera campaña promocional regalando jabones en grandes cantidades. Desde entonces, el uso de los jabones químicos es ampliamente aceptado en nuestro medio, y para Avelino representó un buen negocio al perdurar mucho más en el tiempo, en contraste con el negocio de las velas que cayó drásticamente con la llegada de la luz eléctrica a principios del siglo XX. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Médico, empresario y humanista. No se conoce la fecha de cierre de la fábrica de jabones y velas de Avelino Saldarriaga, pero se tiene noticia que regresó a Francia después de la Primera Guerra Mundial con la idea de ir a copiar detalles de ciertos elementos y procedimientos que pudieran ser puestos en práctica en la industria. Y fue en este viaje cuando la muerte lo sorprendió. Como suelen expresarlo los franceses, y a propósito de su oficio, la vida de Avelino Saldarriaga se apagó el 5 de noviembre de 1928 en Estrasburgo, dejando como herederos a su esposa María del Carmen Vélez Gaviria y a sus hijos Alberto, Fernando, Alicia, Luz, Esteban y Enrique, quienes por efecto de la sucesión se dividieron la modesta fortuna de 51.035 pesos y 1.500 acciones de la sociedad urbanizadora Mutualidad Nacional, de la que había sido inversionista, cuyo valor ascendía a 20.150 pesos. Itagüí y Antioquia tienen en la figura del médico cirujano Avelino Saldarriaga Gaviria a un verdadero empresario innovador. Comprometido con su tierra y sus vecinos, pues trajo y desarrolló un proceso de producción desconocido en estas latitudes aún a fines del siglo XIX. Pero más importante aún fue su carácter de ciudadano visionario y humanista al reclamar atención sobre enfermedades que pudieron ser contrarrestadas con la divulgación de prácticas higiénicas entre los habitantes del Valle de Aburrá. Fernando León García Jaimes, rector de la institución Avelino Saldarriaga de Itagüí, destaca este rasgo humanista de nuestro empresario. Avelino Saldarriaga, de los primeros logros que tuvo fue empezar a atender las personas que sufrían de lepra y tuberculosis, enfermedades muy temidas en la época. Él con esos estudios de medicina y radiología empezó ese trabajo en Itagüí, e inclusive atendía a la gente totalmente gratis, no cobraba por las consultas, no cobraba por los tratamientos. Entonces esa es una situación que demuestra no solamente la bondad de Avelino Saldarriaga, sino también la aplicabilidad de los estudios que tuvo en el extranjero y en Colombia. Nosotros aquí en la institución educativa de Avelino Saldarriaga propendemos con los muchachos por esa formación académica que tuvo el personaje pues que lleva nuestro nombre en la institución, una formación académica muy interesante y una formación académica pues con unos pergaminos bastante altos. A su fallecimiento, el Consejo de Medellín rindió homenaje a su memoria, poniéndole su nombre a un pabellón del Hospital La María. En Itagüí, una escuela lleva por igual su nombre, y el Cabildo Municipal lo honró con una placa de mármol en la casa donde nació y un busto en la plaza principal. Este busto, que mira pasivo y silencioso el discurrir de los visitantes de este parque, a veces sorprende a los caminantes atentos. Una anécdota particular. Mi primera noción de quién era Avelino Saldarriaga derivó de una vez que estuve en Itagüí y vi una estatua. Por curiosidad me acerqué y encontré que era un señor que llamaba Avelino Saldarriaga. Y yo, ¿quién es Avelino Saldarriaga? Hay que decir que esta trayectoria de vida significó para los pobladores de Itagüí un reconocimiento muy importante. Era de sus grandes hijos ilustres. Sigue
Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.